Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Empezamos el 7º Congreso de SOS Papá. No sé cómo lo hemos hecho, pero bueno, estamos aquí de nuevo. Después de 2 años, se suspendió una vez y hay que dar las gracias a Custodia Compartida ya de Valencia, a Secuestro Emocional, a NASAP y a la Asociación Europea de Abogados de Familia y la gente que ha colaborado para que podamos hacer otra vez este congreso. Entonces empiezo a presentaros. Por la derecha va a hablar Fernando García de la Asociación Europea de Abogados de Familia y es delegado en León y abogado también de SOS Papá. Así que Fernando, cuando quieras. Pues buenos días a todos los presentes, a todos los que en algún momento nos puedan ver a través de la página web de SOS Papá. Entonces yo intervengo como representante de la abogacía, que es uno de los actores importantes, esenciales, en lo que es el establecimiento y desarrollo del régimen de guardia y custodia compartida, porque en definitiva son los abogados los que cuando el cliente acude a su despacho le tienen que informar de qué posibilidades de guardia y custodia existen y qué beneficios tiene la guardia y custodia compartida y si en ese caso en concreto es lo más beneficioso para el menor. Y luego, una vez que el cliente determina que efectivamente lo que quiere es solicitar esa guardia y custodia compartida, pues tenemos que tratar de convencer al abogado contrario para poder plasmar eso en el convenio regulador o establecer en la demanda que se presente los argumentos que existen para que en ese caso en concreto se pueda establecer la guardia y custodia compartida. El peregrinaje de la guardia y custodia compartida pues ha sido muy largo en el tiempo y tenemos que desde el principio, que era pues prácticamente un transitar por el desierto, donde ibas allí al juzgado y pedías la guardia y custodia compartida y te miraban de manera extraña, pues este hombre, ¿qué es lo que está pidiendo aquí?, a un momento concreto que es la modificación del artículo 92 del Código Civil, donde a partir de una ley del 2005 se introduce ya de manera clara el concepto de guardia y custodia compartida en un texto legal. Y a partir de ahí se ha ido desarrollando y os voy a dar unos datos estadísticos obtenidos del INE en 3 años en concreto, con una diferencia entre ellos de 4 o 5 años, para que veáis un poco cómo ha sido la evolución de la guardia y custodia compartida. En el 2014, por ejemplo, de todas las custodias que se concedieron, a favor de la madre fue el 73,10%, a favor del padre el 5,30% y compartida el 21,20%. En el 2019, a favor de la madre el 58,10%, a favor del padre el 4,10% y compartida el 37,50%. Y en el año 2023, a favor de la madre el 47,80%, a favor del padre el 3,50% y compartida el 48,40%. En este último año, en el 2023, que son los últimos años de los que se tienen datos, pues ya podéis comprobar cómo hay más custodias compartidas, 48,40%, que custodias concedidas a favor de la madre exclusiva, que es el 47,80%. Un congreso como este, que ya es el 7º, los libros que se publiquen, otras charlas, lo que nosotros podemos decir a los clientes, pues es importante para seguir desarrollando la guardia y custodia compartida, no perder lo que se ha ganado y tender a nuevos horizontes, como podría ser el establecimiento de la guardia y custodia compartida de manera automática en todo procedimiento de crisis matrimonial. Por eso consideramos desde la abogacía que cursos, congresos como este pues son muy importantes, por eso asistimos y por eso ya estamos deseando que se dé comienzo al mismo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y seguimos con Ana Corral, que es psicóloga de León y también ha hecho muchas veces de psicóloga de SOS Papá. Buenos días. Yo hoy no tenía ponencia en este congreso y me he limitado a hacer una especie de puntos de reflexión de todo lo que yo he aprendido en esta andadura de la que cuenta Fernando, que empezamos juntos
Y es cierto que el tema custodia compartida era estos de que van, ¿no? Entonces, yo creo que una frase que se atribuye a Einstein, que no sé si realmente es de él, pero dice, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Pues esto es lo que hemos ido experimentando, los prejuicios sociales y culturales en los que nos ha tocado vivir, estamos ahí. La idea que tiene la sociedad o que ha tenido de la pareja, de la familia, de los hijos, de los roles de la madre, del padre y tal. Y luego una cosa que a mí personalmente me ha sensibilizado mucho, la cantidad de niños heridos que ha habido por malas actuaciones o creencias no necesariamente en pro del derecho humano. Lo que hemos visto en la experiencia, por lo menos lo que yo he visto, es esa concepción del amor que castiga, que posee. Hablamos de mi hijo. Yo ahí plantearía una reflexión a todos los adultos que estamos ahí. ¿Cómo nos relacionamos desde el cariño? Querer a alguien es poseerle. Querer realmente a alguien es esperar que esa persona cumpla mis expectativas de lo que yo necesito que me dé. Para mí ese es un tema de trabajo y de mirarse a nivel personal. Entonces, hay otra cosa que también hemos visto, por lo menos he visto. La justicia no te soluciona los problemas familiares. Y cuando vamos con toda la lógica nuestra en defensa del menor, de los derechos y tal, y de repente viene una sentencia que dices, este hombre o esta señora, ¿por dónde le ha ido? Claro, es su señoría y su percepción. Eso frustra mucho, es un camino largo y hay que estar también preparados para esa frustración y no esperar demasiado de la justicia en ese sentido, con perdón de los abogados, ¿no? Porque es una cosa personal, es una cosa de darnos cuenta de cómo estamos funcionando y de hacer en lo posible cada uno, bueno, pues que esto sea distinto, yo hace poco he estado dando unas charlas en un instituto a chicos y chicas de 16 años y hablamos de los derechos de los hijos y tal. Hay muchos casos de jóvenes que quieren estudiar una cosa porque realmente tienen vocación y los padres no quieren que estudies. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está? El ser humano aprende por discernimiento, por sufrimiento. Bueno, pues hay veces que a lo mejor hay que pasar algo que no funciona para que te des cuenta. Entonces digo, no estudies eso porque no tienes salida. Yo digo, ¿qué es lo que tiene salida hoy? Pues lo que ames, lo que te guste. Es mi percepción. Y esa ha sido mi labor profesional. Y bueno, pues este es un tema con el que la podría enrollar, pero no es mi tiempo. Y muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Ana. Seguimos con José Ignacio, que es el vicepresidente de SOS Papá y delegado en Madrid. Buenos días a todos. Lo primero, daros la bienvenida y agradeceros el tremendo esfuerzo que supone asistir presencialmente. También la bienvenida a la gente que nos está escuchando, viendo en redes. Y la bienvenida en León porque es un sitio especial, no solo porque este sería el tercer congreso que hacemos aquí, sino porque hemos pasado cuarto, hemos pasado también por Valencia, por Zaragoza y 2 veces en Alcalá de Henares en Madrid. Es decir, que nos hemos ido repartiendo en distintos sitios de
de la península. Los congresos más importantes quizás fue cuando se aprobaron los códigos civiles en Valencia, que luego fue recurrido, en Aragón, que luego se ha sustituido también, luego se aprobó por iniciativa popular del País Vasco, también Cataluña, y lo que nunca hemos conseguido es la aprobación de una ley nacional de custodia compartida, con lo cual depende de dónde nazca el niño, de dónde sea el matrimonio, de dónde sea la familia, tendrá unos derechos y otros. Lo que sí es cierto que aún con la oposición de toda nuestra clase política, porque hayan gobernado unos otros, nunca conseguimos sacar adelante la Ley Nacional de Custodia Compartida, y eso que estuvo muchas veces en puertas, porque había ya los anteproyectos de ley. Nosotros, la asociación, éramos asesores de la Comisión de Justicia del Parlamento, con lo cual veíamos cuando estaba a punto, y nunca se atrevían. Pero por suerte la sociedad ha madurado, y como decía Fernando, pues ya estamos en un 48% de custodia compartida, y al final pues es esencial para que la juventud pues tenga un futuro, pueda educarse con ambos padres. Pues muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, José Ignacio. Y ahora seguimos con José Morales, delegado en Murcia y vicepresidente de SOS Patatandero. Hola, buenos días. Llevamos ya mucho tiempo peleando, en el buen sentido, por la custodia compartida. Los hechos y la sociedad van por delante muchas veces, aunque es una sociedad un tanto adormecida. Es verdad que la custodia compartida se va abriendo paso poco a poco, por una parte por el trabajo que se hace desde las organizaciones como SOS Papá, y luego pues porque la realidad se acaba imponiendo pese a los políticos que muchas veces no ayudan nada, como decía José Ignacio, pese a la justicia que también le cuesta, y especialmente si no hay leyes que aplicar. También vale la pena mencionar la lucha que supone todos estos años soportar a un feminismo radical que ha perdido el rumbo, que yo no podría llamar feminismo nunca, que nos ha hecho scratches, que nos ha hecho recogida de firmas, que se ha dicho que la custodia compartida es una forma de machismo, que es una forma de violencia de género. Yo no me puedo creer todo lo que hemos tenido que vivir durante todos estos años y cómo a la gente se le ha ido a la pinza de esa manera. No puedo entender que haya un feminismo y una igualdad más real, más en estado puro, que pedir compartir el cuidado y la crianza de los hijos después de una separación. No puedo entender cómo se puede ver de otra forma tan perversa y tan... no tengo calificativos. Es un placer cuando uno ya tiene los hijos mayores y ha peleado en su momento por la custodia compartida, cuando uno está con un pie en la jubilación. Sigue siendo un tema apasionante que, si no nos afecta a nosotros, afecta a otros muchos, a otras muchas personas, a otras muchas parejas y a otros muchos niños, que son los que van a sufrir si tienen la pérdida de uno de los progenitores, sea cual sea. Tienes un padre y una madre y es justo que puedas seguir disfrutando de ambos, aunque tus padres ya no estén juntos. Nada, muchísimas gracias y seguimos siendo tan necesarios como siempre, aunque haya que cambiar quizá la forma de hoy día comunicar, y eso ya lo iremos viendo. Gracias, José Morales, y terminamos la presentación con la presidenta del Comité Científico, Arantxa Coca, que lleva unos cuantos años presidiendo el Comité Científico de los Congresos de SOS Papá. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Fernando, gracias, Ana, gracias, José Ignacio, gracias, José, gracias, Juan Carlos Presa, por vuestra tenacidad, por vuestra perseverancia en tantos congresos. Este es el séptimo, como lo han peleado ellos mismos, lo han explicado, y sobre todo por tratar un tema tan desgraciadamente polémico, pero así es, desde el respeto y desde la ciencia. Porque yo escucho grupos negacionistas de
la manipulación de la alienación parental, en contra de la custodia compartida, y lo hacen desde el odio, desde la rabia, no desde la ciencia. Si no estarían aquí, siempre hemos invitado a todas las voces que quieran pronunciarse y aportar ideas, pruebas, investigaciones, ciencia, y no vienen. Porque hablan desde un lugar que nunca ha querido hablar Sospapá y estos congresos. Por eso os felicito y para mí es un auténtico honor, nuevamente, un año más, ser la presidenta del comité científico, porque aquí hay comité científico. Aquí se trabaja y se quiere pensar y aportar desde este sitio, no desde otro. No desde la rabia, no desde el odio, no desde la perspectiva de género, ni muchísimo menos. ¿Me vas a permitir, Juan Carlos, que ya que quizás es el congreso, el último congreso que hacemos desde el formato presencial, que me alargue un poquito más, creo que vale la pena, porque además en esos últimos años, desde el último congreso, han pasado muchas cosas. Debo empezar por mencionar el informe de la ONU del 2023, realizado por la señora Rim As-Salem, relatora especial de Naciones Unidas, que hizo un informe sobre la violencia contra la mujer. Esta señora explicó en este informe, concluía que la utilización del falso síndrome llamado síndrome de alienación parental está extendido en los sistemas de justicia a lo largo y ancho del planeta, cito literalmente, y que se suele utilizar para enmascarar y encubrir la violencia de género y la violencia sexual intrafamiliar que viven muchos niños y niñas. ¿Parece mentira? Todo el trabajo, todos los congresos, toda la investigación, toda la literatura que hay sobre la manipulación infantil, literatura científica, y que en el 2023 aún se esté referenciando la alienación parental como una forma para enmascarar y encubrir otras violencias. Afirmaba también en su informe que los tribunales entienden mal y subestiman las consecuencias de la violencia de género en las que ésta tiene para los menores, insiste. Pero además haciendo esta afirmación, con lo cual está cuestionando la independencia de los tribunales. Que los miembros de la judicatura, insiste en su informe, incumplen así su deber de proteger a los niños de cualquier daño y conceden al padre, no madre, maltratador, un acceso no supervisado a sus hijos. Cuando yo llegué a esta parte del informe pensé, ¿pero en qué mundo vive esta señora? Sí, justamente las personas profesionales, investigadores que hablamos de la alienación parental, lo hacemos justamente para proteger al menor. ¿Cómo se atreve a decir que al contrario está causando un daño al menor? Y que cuando este síndrome, el de la alienación parental, entra en escena, las denuncias sobre violencia de géneros sexuales quedan inmediatamente relegadas a un segundo plano. Pues a mí me gustaría verlo, no será en este país. Y que en ocasiones las madres acaban encarceladas por incumplir sentencias judiciales sobre custodias, aquí ya se le dio el número a esta señora. O se anulan órdenes de alejamiento que las protegían. Creo que estaba pensando en un caso concreto y allí ya demostró que su informe estaba fuertemente sesgado y no representaba la situación general de la realidad, que no estaba refiriendo a un caso muy concreto. Entonces concluía mostrando su más profunda preocupación por el uso de la alienación parental en Brasil y en España. Decía en concreto en España que es el único país del mundo que ha tenido que incluir en una ley la advertencia de que las administraciones deben abstenerse de utilizar la alienación parental. Me pareció demagógico que justificara la existencia de esta ley, sabemos la de protección a la infancia, diciendo que España se ha visto obligada a sacar una ley como esta, porque están sucediendo cosas atroces debido a la alienación parental. Me pareció realmente que esta señora me dio bastante lástima por ella, estaba siendo fuertemente manipulada por un sesgo de la población en su visita a España, que todo esto lo hizo con una visita flash relámpago que hizo a España, por lo cual ni conoce la realidad española
no ha tenido tiempo en un viaje, y desde luego las personas que acompañaron a esta informante, pues evidentemente sesgaron toda su visión, evidentemente. Hubo unas reacciones muy concretas y rapidísimas, también desde la ciencia, gracias a este informe hay investigaciones por parte de sanitarios muy interesantes sobre la realidad de la alienación parental en España. En ese sentido, este informe tan doloroso pues nos hizo ese favor, movilizó muchas voces para intentar ilustrar a la señora Al-Salem cuál es realmente la realidad sobre los hijos, sobre los padres y madres y la alienación parental en España. Y ya he comentado su opinión y su ideología totalmente sesgada y una ideología de género. Omite en su informe, deliberadamente, de una manera deliberada, citar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sí reconoce y se posiciona claramente acerca de la interferencia o de los tipos de interferencia parental, a los que, por cierto, en muchas de sus sentencias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no le tiembla el pulso a la hora de llamar esas interferencias alienación parental y habla directamente de la existencia de la alienación parental. La última sentencia, sino que aquí que me corrijan los letrados, fue de octubre de 2021, sección quinta, caso Guy-Kavanok de Ucrania, juicio de Estrasburgo, donde directamente ese tribunal reconoce la existencia del fenómeno de manipulación del menor y lo describe como una forma de maltrato infantil. Antes ya se había pronunciado claramente, en una sentencia del 19, diciendo que impedir el contacto entre padres y sus hijos durante un divorcio es maltrato infantil y violencia vicaria. Mencionó el concepto de violencia vicaria. Y esa señora en su informe nos dice que este mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España 5 veces, solo en 2017. En sus sentencias, este tribunal se muestra muy crítico con la falta de planes o programas que pudieran servir para intentar superar el rechazo injustificado del menor hacia su progenitor. Este Tribunal Europeo de Derechos Humanos, insisto, se queja de que España no tiene ningún plan para ayudar a revincular a estos menores de sus padres rechazados. Y por último, este tribunal se pronuncia siempre en pro del derecho a la protección de la vida familiar y por tanto de la preservación de los vínculos parento-filiales. En cada congreso de esos papas, lo voy a repetir, Juan Carlos, me lo vas a permitir, luego me dices, te repites mucho, hay que insistir. Nos he dicho siempre lo mismo, no trabajemos para verificar las teorías sobre la existencia de manipulación o interferencias parentales. No trabajemos para intentar verificarlas. Vamos a hacerlo como se trabaja en ciencia. Vamos a intentar falsarlas. Somos los primeros que no creemos que la alienación parental, este fenómeno tan horroroso exista. Vamos a intentar demostrar que no es así. Trabajemos como trabaja la ciencia, intentando falsar hipótesis. Al más puro método científico, que cada uno de nosotros investiguemos para encontrar explicaciones alternativas a la manipulación de un menor, que justifique que pueda rechazar a un progenitor. Y por favor, superemos ya a Gardner. Dejémosle en paz. Superemos sus observaciones, sus palabras, sus ejemplos. ¿Cómo? Con el estudio de nuevos casos, con más investigación, que la hay, por supuesto. Pero cuando conviene, en estos informes claramente sesgados y manipulados, evidentemente solo conviene citar a Gardner. No se citar nueva ciencia. Yo creo, como decía, que nadie de los que estamos aquí hoy quiere que la manipulación de un menor por parte de un progenitor exista. Nadie quiere que esto ocurra. No creo que ningún estudioso provenga del ámbito sanitario o jurídico desee que algo así exista. Y por lo tanto, que tengamos un empeño especial y personal en demostrar su existencia. Pero en el abanico de probabilidades debemos contemplarlas todas. Y la alienación parental y la hipótesis de manipular a un menor debe existir,
como una hipótesis más para poder entender el caso. Todas las hipótesis deben estar. No excluir ninguna. ¿Por qué se quiere excluir esta? No hay que confundir el hecho de que no esté reconocido a día de hoy como trastorno. En una parte sí lo está y en otra no, pero esto en las diferentes ponencias lo podremos ver. No está indexado como tal en el CIE o en el DSM, pero sí que está como ejemplo de otros trastornos. No debemos confundir el hecho de que no esté reconocido como trastorno con el hecho de que el fenómeno no exista. Muy diferente. He leído autores que niegan la existencia de alienación parental, los negacionistas, en sus escritos, que yo sí leo y yo sí cito, y que son capaces de reconocer al final, en los capítulos del final y casi en las conclusiones finales, que es posible manipular a un menor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No me lo niegues para luego reconocer que es posible manipular a un menor. Y más, dicen, si eres el adulto de referencia. Pues ya está claro y en botella, me estás contando que son los 4 capítulos anteriores que has escrito. Sin duda, el impacto psicológico que produce en el hijo la ruptura de su vínculo emocional con el progenitor rechazado y la lesión emocional profunda que esto provoca debe ser objeto de más estudios y análisis de casos. Investigar la ausencia de la figura del progenitor en el horizonte emocional del niño y sus efectos tanto a corto como a medio y largo plazo es un objetivo ineludible en la investigación científica. Hemos organizado este congreso con este espíritu y este reto también, y perseveramos en el 7º congreso. Invito a todos y a todas las asistentes que abran su mente. Hay que abrir la mente. Como decía Ana, no puede ser más fácil romper un átomo que cambiar prejuicios. No puede ser. Hay que abrir la mente. Que nos atrevamos a escuchar nuevos y diferentes puntos de vista sobre las dinámicas familiares en divorcios. Que consideren la posibilidad de nuevas formas de maltrato psicológico. No pasa nada, pero podemos considerarlas. No nos sintamos amenazados por ello, sintámonos más sabios por el simple hecho de discutir sobre ello. Y aquí venimos, los congresos sirven para discutir sobre ideas y puntos de vista. Siempre cito a Voltaire, que dijo que la ignorancia afirma o niega rotundamente. En cambio, la ciencia duda y estudia. Espero que con los materiales que proporcione el congreso, pues todos ellos sean de utilidad para vuestro ejercicio profesional y para vuestro avance en vuestra situación personal. Con este deseo, ¿me dejas inaugurarlo? Sí. Queda inaugurado el 7º Congreso Internacional en León 2025. Muchas gracias.